Y yo decía, ¿por qué esta porción fue la que leímos el día martes cuando abrimos John Terúa? Y yo quiero que en esta tarde la leamos y entendamos que el Eterno habla en serio. Salmo 81, 8. Amados, Dios es bueno, Él tiene misericordia de nosotros. Vamos entonces a leer esta porción del 8 al 16. Aplíquelo en tu corazón, por favor, porque es la insistencia del Dios Altísimo para nosotros, su pueblo. Dice, oye pueblo, ¿qué? ¿Cómo? Oye pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Yahweh tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo, ¿qué hizo? No oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Y dice el Eterno, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Yahweh se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría a Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Amados, cuando el Eterno da una palabra y la repite después, tenga la bondad, la amabilidad y reflexione en ella. Reflexione en ella. Yo decía, Padre, ¿por qué? Porque otra vez esta misma porción. Porque no le oímos. ¿Sí escuchan? Está lloviendo muy duro. Es que está lloviendo muy duro, y entonces dicen que acá no escuchan, y entonces vamos a cambiar de micrófono. Al parecer, el Señor nos habló esto el día martes, pero este pueblo no le oyó, no oyó su voz. Y hubo Dios ajeno en el corazón del pueblo. Y cuando digo Dios ajeno en el corazón del pueblo, me estoy refiriendo al pueblo a quien Dios le habló en este lugar. Y dice, yo te amonestaré, Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarías a Dios extraño. Yo quiero que usted reflexione, porque el Señor nos dio esta palabra y unas horas después vimos resultados completamente contrarios al llamado de lo que el Eterno nos estaba haciendo. Y esa razón el Señor quiere que usted vuelva a escuchar, porque Él quiere bendecirnos. Él no quiere desgajarnos del pueblo. Él quiere que estemos allí. Él quiere que
que todos esos dioses que se levantan para que no le obedezcamos, para que no le honremos a Él, sean echados fuera de nuestra vida. Y dice el versículo 10, yo soy Yahweh tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Cuéntame los obstáculos, hábleme lo que te pasa, que yo voy a obrar. Abre tu boca, confía en mí, habla conmigo. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. En el consejo del momento, en el consejo que Él me dio el corazón, las inclinaciones de mi corazón. En eso caminamos. Y entonces dice, pero si me hubiera oído, si hubiera atendido a la palabra, si en mis caminos hubieran dado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. Hubiera yo tomado control de aquellos que te estorban, que te quieren hacer perder la bendición del Eterno. Dice, y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Yahweh se le habrían sometido. ¿A quién? A nosotros se hubiesen sometido. Y el tiempo de ellos sería para siempre. Y viene Él a decirnos, les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Es para que reflexionemos, es para que atendamos a la voz de nuestro Padre Celestial, es para que sepamos que Él puede tomar el control de todo lo que a nosotros nos quiere hacer desviar, nos quiere hacer torcer el camino y dejar el llamado del Eterno. Él dice, en un momento yo hubiera echado todos los enemigos de delante de ti. Amados, reflexionemos sobre la palabra que el Señor nos da. Ahora sí vamos al mensaje. Éxodo capítulo 29. Hoy va a hablarnos el Señor de la consagración de los sacerdotes. La semana pasada nos habló el Señor de los atavíos, nos habló de el vestuario que debía usar los levitas, específicamente los sacerdotes, los que ministran en su presencia. Y yo no sé usted, pero yo disfruté ese mensaje. Precioso, preciosa la palabra del Eterno. Y hoy nos va a hablar el Señor acerca de la consagración. Y yo quiero que miremos, y Dios quiere que miremos el orden del Señor, el orden del Eterno en todas las cosas. Primero elige los sacerdotes, los levitas, los que han de ministrar, los que han de interceder por el pueblo. Después hace diseñar el vestuario. Y ustedes vieron lo minucioso, el Eterno, en todo este vestuario tan maravilloso, tan espectacular, tan precioso, para que después, en este capítulo, vayan y se presenten delante de Él con esos atavíos, con esas vestiduras. Entonces vamos a Éxodo capítulo 19. Éxodo 29, versículo 1. Vayan leyendo conmigo. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada
y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Esto es inmersión. Esto es tevilá. Mira el orden del Eterno, el orden tan maravilloso de Dios. Vas a abrir tu Biblia en Levítico 8 y vamos a ver que ahí nos relata el cumplimiento de esta ordenanza. Levítico capítulo 8, y lo vamos a leer del 1 hasta el 13. Levítico 8, 1. Levítico 8. Dice, habló Yahweh. Voy a esperar que todos estén en la página, porque bien interesante ver el cumplimiento de esta palabra, de este mandato, de este deseo, de esta ordenanza que el Eterno hace a Moisés. Levítico 8:1 dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Yahweh le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, todos estaban allí viendo lo que estaba haciendo Moisés. Esto es lo que Yahweh ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Los lavó con agua. ¿Qué estaba haciendo toda la congregación allí? Siendo testigos de esta inmersión que estaba haciendo Aarón y sus hijos. Y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Para los que vimos ya la lección pasada, les es mucho más entendible esto que estamos viendo ahora. ¿Qué es lo que está pasando? Y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y le ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Yahweh había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo, y todas las cosas que estaban en él. ¿Y qué hizo? Y las santificó, y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar, y todos sus utensilios, y la fuente, y su base. ¿Para qué?
para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón y les vistió las túnicas y les ciñó con cintos y le ajustó las tiaras como Yahweh lo había mandado a Moisés. Encontramos aquí la inmersión. Es rachat, inmersión total en agua. Y aquí nosotros empezamos a entender el porqué, o sea, de tantas preguntas que nos habíamos hecho anteriormente. Yo no sé si ustedes, pero yo sí, y yo sé que ustedes también. ¿Por qué Yeshua se tenía que bautizar? ¿Por qué tenía que ir a Juan a bautizarse y Juan estaba predicando el bautismo de arrepentimiento? Y necesitamos entender que Yeshua es judío y que Yeshua conocía toda la Torá y que él tenía que cumplir toda la Torá, toda la ley. Él no pasó por alto absolutamente nada de lo que estaba escrito. Él fue y la cumplió exactamente como estaba escrito. Y aquí está la respuesta para nosotros. Y decíamos, bueno, ¿y por qué se bautizó si él no tenía pecados? ¿Por qué tenía que hacer lo mismo, ir en medio de todos aquellos a quien Juan el Bautista les dijo generación de víboras? Y allí estaba Yeshua cumpliendo, obedeciendo la Torá al pie de la letra. Él debía cumplir toda la Torá. La inmersión de Yeshua en presencia de Juan el Bautista, que fue cumplimiento de esta ordenanza. ¿Quién era Juan el Bautista? Era hijo de Zacarías. ¿Quién era Zacarías? Era sacerdote. O sea que Juan el Bautista era levita y estaba haciendo cumpliendo el ministerio que el Señor le había encomendado, que el Eterno le había encomendado. Era hijo del sacerdote Zacarías. Yeshua estaba siendo reconocido en ese momento por un levita, Juan el Bautista, como sumo sacerdote. Y fue una inmersión que fue aceptada con gozo, con satisfacción desde el cielo. Vamos a Mateo 3:13. A veces pensamos que porque Yeshua es el Hijo de Dios y es el mismo Yahweh, que él cuando estuvo aquí hacía lo que quería y no pasaba nada. Eso no fue así. Él cumplió absolutamente toda la palabra del Eterno. Mateo 3:13 dice: entonces Yeshua vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Versículo 14. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero ¿qué le dijo Yeshua? Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, que obedezcamos toda la Torá. Entonces le dejó. Y Yeshua, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Allí tenemos la respuesta. Yo no sé si para usted, pero para mí sí.
de por qué Yeshua dijo, deja que se cumpla toda justicia. Deja que yo obedezco absolutamente toda la palabra de mi Padre, que yo no he venido a abrogar nada de lo que mi Padre habló, porque yo y el Padre somos el mismo. Volvamos a Éxodo 29. Éxodo 29, 5. El 5 dice, 29:5, y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás el turbante sobre su cabeza, y sobre el turbante pondrás la diadema santa, y luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás, y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. En las diapositivas que mostramos, las imágenes que mostramos las vestiduras del sacerdote y mostramos las vestiduras de los hijos de Aarón. Aarón, vestido como sumo sacerdote y ungido por Moisés, consagra entonces sus hijos y su descendencia. Repito, Aarón, vestido como sumo sacerdote y ungido, trae a sus hijos y los consagra. Y a toda su descendencia, a toda la descendencia levítica. Versículo 9. Dice, le ceñirá el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Vamos al versículo 10 y vamos a mirar ¿qué hacía el primer sacrificio? Mire que lo primero que ellos hacían era presentar sacrificios para santificar el altar. Y después todo lo que era puesto en el altar era santificado, porque el altar había sido santificado. Versículo 10. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás el becerro delante de Yahweh a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con su dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Versículo 19. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos,
y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. ¿Qué estaba siendo santificado? El altar, las vestiduras de ellos, y ellos santificados en sus vestiduras. Amados, el Eterno es un Dios de principios, es un Dios de orden, es un Dios específico, es el único Dios santo y es nuestro Dios. Yo le aconsejo a los hermanos que no estuvieron el miércoles, que busquen, yo creo que ya está en la página, para que escuchen el mensaje de hace una semana y entendamos el amor, la gracia, la misericordia, el cuidado de nuestro Padre Celestial con el pueblo de Israel. Y cuando nosotros nos consideramos pueblo de Israel, nosotros estamos cobijados con esa gracia, pero también estamos comprometidos para cumplir esas ordenanzas. Amén. Mire esto. Dice que él le dijo que pusiera sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. ¿Qué estaba diciendo el Eterno con que fueran el lóbulo de la oreja del pie, del dedo pulgar, de los pies y de las manos? La sangre colocada sobre el lóbulo de la oreja derecha, el dedo pulgar de la mano derecha y el dedo pulgar del pie derecho nos habla de consagración. Consagración de su oído para solamente oír la voz del Eterno. Consagración de todo lo que tú escuchas. Si eres pueblo de Dios, si para usted se aplica la palabra de que es real sacerdocio, nación santa y un pueblo adquirido por el Eterno para anunciar las virtudes de Él. Porque resulta que nosotros encontramos estas declaraciones del Eterno para nuestras vidas y las tomamos. Y decimos, yo soy ese real sacerdocio. Pero hay unas demandas de parte del Eterno. Hay unos mandamientos. Hay unos deseos profundos en el corazón de nuestro Padre para que nosotros llevemos a cabo. Entonces, sobre el lóbulo de la oreja derecha, el dedo pulgar de la mano derecha y el dedo pulgar del pie derecho nos habla de consagración de todo lo que escuchamos, tocamos y caminamos, recorremos en nuestro caminar. Recordemos, amados, siempre que santidad es separación. Separación. Así nos ve el Eterno. Así nos quiere ver el Eterno. Separados para Él. Un camino especial, no cualquier sitio. Un mensaje especial, no cualquier voz. O sea, su mensaje. Lo que hacemos que sea de acuerdo a la voluntad del Eterno. Solo
en obediencia, si usted y yo caminamos en obediencia a su palabra, nos podemos presentar delante del Padre y declararnos real sacerdocio y nación santa. No deben haber incoherencias entre lo que nosotros hablamos y entre lo que nosotros hacemos, entre lo que pensamos de nosotros mismos y entre lo que nosotros hacemos delante del Eterno. Recordemos que Aarón entraba al tabernáculo llevando sobre su pecho 12 piedras preciosas. 12 piedras preciosas. No era cualquier cosa, no era un pedacito de madera. Eran piedras preciosas. Y en cada piedra estaba escrito, estaba grabado los nombres de las tribus de Israel. Él se presentaba ataviado como el Padre lo dijo, ceñido exactamente como él había ordenado, y llevaba en el pecho, en su pectoral, 12 piedras preciosas y en cada piedra el nombre de cada tribu. Ese es el amor, el cuidado. Él nos observa, Él nos mira, Él nos oye, Él nos conoce, lo más íntimo de nuestras vidas. Ahora le pregunto, ¿usted cree que ha cambiado este ritual de consagración? Solo que ahora la sangre que nos purifica es la sangre del sacrificio perfecto de Yeshua. Pero el ritual no ha cambiado. Él quiere que nos presentemos delante de Él. Él quiere que obedezcamos su palabra. Él quiere que le amemos con todo el corazón. Oye, Israel, Yahweh vuestro Dios, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces, lo que ha cambiado con relación a nosotros es que nosotros hemos sido purificados por la sangre de nuestro amado Mesías, Yeshua. Vamos a Mateo capítulo 26 y versículo 28. Vamos a leer algunas escrituras del Nuevo Testamento. Mateo 26, 28. ¿Estamos? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y Hebreos 9:29 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Viene de la palabra redimir, rescate, redención es la manera como Él pagó el precio para redimirnos a nosotros y para llevarnos al Padre, para abrir ese camino nuevo y vivo al Padre. Es pago del rescate, es pago de la deuda. Es remitir los pecados del hombre al Padre y Él cubrirlos con su sangre preciosa. Yeshua murió como en este ritual fuera del campamento a la puerta del templo.
Miremos lo que dice Hebreos 13:11. Dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Versículo 12, por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Es un plan perfecto. Amados, cuando nosotros miramos la palabra, la Torá, encontramos la perfección de todo lo que el Padre ha llevado a cabo. Unos años después de el Señor Yeshua haber resucitado y haber ascendido, el templo dejó de existir. Y hasta el día de hoy no hay templo. Dios no ha permitido, el Eterno no ha permitido que se levante nuevamente el templo. Si hoy existiera el templo, tendríamos motivos para dudar, o tendría la gente motivos para dudar de que Yeshua fue el que derramó la sangre en lugar de esos machos cabríos, en lugar de esos corderos, de esos animales. Pero nosotros creemos que el Padre ha impedido que el templo sea reconstruido y el único sacrificio perfecto siga siendo el de Yeshua. Ahora 8 días veíamos cómo se sentirían los judíos que no han podido volver a ofrecer esos sacrificios, que no han podido volver cada año en Yom Kippur presentar esos sacrificios para perdón de pecados. Y cómo ellos en cada Yom Kippur se lamentan, lloran, se fatigan, porque no pueden hacer nada. No hay un templo donde ellos puedan ofrecer los sacrificios de los cuales nosotros estamos hablando hoy aquí, que llevaban y santificaban el altar, luego santificaban a los levitas, a los sacerdotes en sus vestiduras, y estaban ya listos para presentar todos esos sacrificios a favor del pueblo para que los pecados de ellos fueran perdonados. Vamos al versículo 35 de Éxodo 29. Dice, así pues harás a Aarón y a sus hijos, conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para la expiación, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. ¿Por cuántos días era esto? Por 7 días. Por 7 días harás expiación por el altar. Y lo santificarás. Y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será santificado. Qué perfección la de nuestro Padre Celestial. Todo lo que se colocaba ahí era santo, porque el altar había sido purificado y santificado. Miremos Hebreos 10:12. Hebreos 10:12.
ahí? Bueno, gloria a Dios. Hebreos 10:12. Allá en el otro lado, ¿me escuchan? Sí, señora. Muchas gracias. De ahí en adelante, dice Hebreos 10:13, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre a los santificados. ¿Hemos sido nosotros alcanzados por esa gracia? ¿Hemos sido nosotros rociados con esa sangre de Yeshua? Hemos sido santificados para siempre. ¿Qué pide el Eterno de nosotros? ¿Qué piensan ustedes? Ayúdenme aquí. ¿Qué piensan ustedes que pide el Eterno de nosotros? Que después de que nosotros estábamos perdidos, estábamos amándole, pero equivocados, Él vino a buscar a sus ovejas perdidas de la casa de Israel, nos encontró a nosotros y nos ha puesto bajo su palabra. ¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros como pueblo? Obedecer su palabra, vivir para Él, saltar esos obstáculos que se presentan a diario para que nosotros no lo obedezcamos, para que nosotros abramos puertas al enemigo. El deseo del Padre, hermanos, siéntase usted lo que usted es en Él. Reciba la identidad de pueblo, la identidad de hijo, la identidad de Israel. Y comportémonos conforme a la palabra que el Dios Altísimo coloca delante de nuestros ojos. No permitamos más estorbos. No permitamos que irnos tras dioses ajenos para servirle. Hagamos todo lo que nosotros mejor podamos, que el resto lo hace Él. Él se encarga de nuestros enemigos. Él se encarga de quitar esos obstáculos. Cuando usted tiene en su corazón la decisión de amarlo, de obedecerlo, de guardar esta preciosa palabra. Ahora pregunto, ¿hasta cuándo es válido el sacrificio? Por siempre, para siempre. Los judíos tenían que esperar cada año para hacer todo este ritual, para llevar ellos mismos los animales, los corderos, para que fueran sacrificados, para recibir el perdón, para sentir el descanso de todos los pecados cometidos durante ese año. Vino nuestro Cordero, el mismo Yahweh se hizo carne y se ofreció voluntariamente y derramó su sangre para que nosotros recibiéramos perdón eternamente. Y nosotros como su pueblo recaemos y recaemos y recaemos. Yo sinceramente, amados, permítame ser enfática en esto. Yo me asombré que el martes en la noche estuvimos aquí
y nos arrodillamos para pedir perdón al Eterno y para decirle, Padre, porque si mal no recuerdo, la oración que dirigió el Espíritu Santo era pedir perdón porque tropezábamos en cosas tan pequeñas y dejábamos de cumplirle al Eterno. Y el mismo día, porque seguimos en el mismo día, unas horas después, hicimos todo lo contrario. No todos, pero si a usted le toca esta palabra es para que usted diga, yo no puedo y no debo volver a orar de la misma manera. Si nos arrepentimos, como dijo el apóstol Juan, convertámonos. Arrepentíos y convertíos para que los pecados sean borrados y para que vengan tiempos de paz, tiempos de refrigerio, como nos hablaba el Señor en el Salmo. En un momento hubiera yo destruido tus enemigos y los bendeciría con lo mejor del trigo y con miel de la peña los saciaría. ¿Cuándo? Si mi pueblo me hubiera oído. Dice aquí que cuando todos los enemigos sean colocados bajo sus pies y regrese a hacer justicia al mundo, entonces entrará de nuevo al templo como rey. Y esto es lo que estamos nosotros anhelando, hermanos. Usted no puede soltar esta promesa, usted no puede olvidarse de esta palabra. Usted no puede hacerse a un lado, usted necesita estar allí. Él regresa a hacer justicia al mundo y entrará de nuevo al templo como rey sobre toda la tierra. Ahí vuelve a ser uno con el Padre para reinar. Todo perfecto, como nuestro Elohim es perfecto. Versículo 29. Y las vestiduras, versículo 29 de Éxodo, dijo. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él. ¿Recuerda la parachá? ¿Qué leímos en la parachá cuando Aarón fue a morir? Mira esto, amados. La exactitud de la palabra del Eterno. Yahweh le dijo a Moisés, sube al monte a Aarón y desnúdalo de sus vestiduras y ponlos a sus hijos porque se va a reunir con sus padres. Mire esto. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él. Esto tiene que hablarte, amado, esto tiene que hablarte a ti. El estilo de vida que usted lleve, el comportamiento que usted tenga, la forma como usted ame, busque, honre al Eterno, será lo que sus hijos van a heredar. Las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él. La consagración que usted tenga para el Eterno será la consagración que tienen sus hijos después de usted. Y si usted lo cree, es verdad, y si usted no lo cree, sigue siendo verdad. ¿Para qué? Sigamos ahí leyendo en el 29. Para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. No se preocupe por eso, no pasa nada.
Permítame repetirles esto, amados. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Amados, no importa lo que usted vea ahora de sus hijos, no importa cómo usted los vea o como estén en este momento, si usted hace lo que usted debe hacer, si usted está consagrado al Eterno, si usted obedece la palabra del Eterno, esta palabra se cumple en su descendencia. No importa cómo usted los esté viendo en este momento, solamente usted hágalo, honre a Dios, obedezca la palabra del Eterno, haga la voluntad del Eterno, sírvale al Eterno, obre para Él, sus oídos atentos a su palabra, lo que usted toma, lo que usted coge, lo que usted hace para Él. Los caminos que usted anda sean los caminos que el Señor ha colocado delante de usted. Y sus hijos heredarán la unción. Ellos estaban siendo ungidos en las vestiduras de su padre. La gracia, la unción, el denuedo, el ejemplo, el testimonio que usted le dé. Pase lo que pase, venga lo que venga, seamos fieles al Dios de los cielos. Versículo 37. El 30. Por 7 días las vestiduras las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Versículo 37. Vamos a ver el 37. Por 7 días harás expiación por el altar y los santificarás, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será santificada. 38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Yo personalmente pienso que esa gracia que el Eterno derramó sobre nosotros a través de Yeshua es lo que a nosotros nos ha hecho ser tan pasivos, tan acomodados, porque ya todo lo hizo. Ellos tenían que ofrecer por 7 días continuamente sobre el altar 2 corderos de 1 año cada día. Continuamente ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Eran 2 sacrificios, uno en la mañana y el segundo sacrificio era a las 3 de la tarde. Además, con cada cordero, una décima parte de efa de flor de harina amasada, con la 4ª parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Y para la libación, la 4ª parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Yahweh. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh, el cual, mire esto, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí.
¿Qué piensan ustedes que son los sacrificios que nosotros debemos ofrecer hoy? ¿Cuáles son los sacrificios que nosotros debemos ofrecerle cada mañana y cada tarde? La oración, el ayuno, todas aquellas cosas. Y mire esto tan lindo, dice el 42, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. En ese tiempo, en esa devoción, en esa entrega, en esa ira en la mañana a estar con Él, dice, allí me reuniré con vosotros para hablaros allí. Ya no tenemos que traer los becerros, ya no tenemos que traer los corderos, ya no tenemos que traer esos animalitos. Ya tenemos que nosotros presentarnos delante de Él cada mañana, cada tarde. Dice, me reuniré con ustedes y ahí les hablaré. Allí, y dice el versículo 43, allí me reuniré con los hijos de Israel. Y el lugar será santificado con mi gloria. ¿Cuál lugar? Ahí donde usted se postra, ahí en su casa, ahí en su carro, allí donde usted escoge ese lugar para estar con Él, para hablar con Él, para ofrecer ese sacrificio de adoración, de alabanza, de oración, de ruego, de acción de gracias. Ese lugar será santificado. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. 45. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré ¿qué? Su Dios. Y conocerán que yo soy Yahweh, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Yahweh, su Dios. Firma. Yo, Yahweh, su Dios. Adelantémonos un poquito y veamos el Éxodo 30 y miremos del versículo 1, algunos versículos. Harás asimismo el altar del incienso. Harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo, será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos será parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes, su derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que serán llevados. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde ¿qué? Donde me encontraré contigo. Prepare el lugar, acondiciónelo, ahí se va a encontrar Él contigo. Yo en ningún otro lugar de esta casa es igual para mí la oración que en ese lugar del oratorio. Puedo orar en cualquier lugar, puedo adorar en cualquier parte, pero allí es donde encuentro su presencia, donde verdaderamente siento la oración. Y están invitados, amados.
Ustedes que viven aquí están invitados para que vengan y oremos en ese lugar. Dice, repito, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Yo pregunto, ¿cuántas veces, yo me incluyo, cuántas veces lo dejaremos esperando? Allí esperando para reunirse con nosotros. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas, lo quemará. Así que solo cuando hacemos las cosas que manda y nos presentemos, Él dice, ahí me encontraré contigo. Miremos lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, para corroborar lo que acabo de hablarles acerca de la oración, de la devoción, de la búsqueda. Aquí en Apocalipsis dice que el incienso, que ahora, porque ya no debemos quemar incienso, el incienso que ahora quemamos son las oraciones. Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, ¿que son qué? Que son las oraciones de los santos. Cada mañana nuestra oración deberá subir a la presencia del Eterno como olor fragante. Ya no hay un altar de bronce, ya no hay un incienso para ir a quemar. Ya eso está dentro de nosotros por el Ruach HaKodesh que Él ha puesto a morar en nosotros. Para comunicarnos, para que Él se reúna y allí nos hablarás. ¿Cuántas veces hacemos cosas equivocadas porque no sabemos qué hacer, ni cómo hacer? ¿Por qué? Porque no oímos su voz. ¿Por qué no oímos su voz? Porque no hemos estado donde Él y como Él pide de nosotros para hablarnos. El Salmo 5:3. Salmo 5:3. ¿Estamos? Oh Yahweh, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. No es que Él me tenga que esperar a mí, es que yo vaya y me presente y espere. Que seguro, Él dijo, ahí me reuniré contigo y ahí te hablaré. Vamos a Job 8:5. Job 8:5. ¿Estamos? Job anda con los salmistas. Ellos andan juntos. Job 8:5 dice, si tú de mañana buscares a Dios. ¿Qué quiere decir si tú? Una condición. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, mire esto, ciertamente
seguro que seguro se despertará por ti. ¿Y qué hará? Hará prosperar la morada de tu justicia. Pero ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tiene que hacer usted? Buscarle. Y ser limpio y recto. Y Él se despertará por mí. Él se despertará por ti. Y hará prosperar la morada de nuestra justicia. Ya vamos finalizando. Éxodo 38 dice, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Yahweh por vuestras generaciones. Nuestra oración en la mañana, nuestra oración en la tarde. El Salmo 141:2 dice, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Salmo 141:2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, como subía el incienso en el tiempo de Aarón y de sus hijos, de los sacerdotes, de los levitas. Como el incienso, el don de mis manos, como la ofrenda de la tarde. Dice el versículo 9 de Éxodo 30, no ofreceréis sobre el incienso, sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaré sobre él libación. ¿Qué es un incienso extraño? Perfecto. Todo lo que él no ha ordenado hacer. Y un ejemplo claro de incienso extraño lo encontramos en el sistema de oración y de las oraciones enseñados por la tradición. ¿Qué hacían ellos? Se flagelaban, se flagelan. Se van de rodillas de aquí hasta Buga. Hacen una cantidad de cosas. Eso es abominación delante del Padre. Pensando que así agradan al Eterno. Él nos exige cuidar nuestro cuerpo, Él nos exige presentarnos delante de Él. Él nos dio su Espíritu Santo para que oremos como conviene. ¿Y saben ustedes de dónde viene esa costumbre? De la adoración a Baal. Vamos a primer libro de Reyes, capítulo 18 y versículo 28. Primer libro de Reyes, 18, 28. Los sacerdotes de Baal primer libro de Reyes 18, 28. Los sacerdotes de Baal clamaban a su ídolo. ¿No? ¿No qué? Ellos clamaban a su ídolo, ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. ¿Se acuerda del sacrificio de Elías? Que él se burlaba de ellos y le decía, grítenle más, háblenle más duro porque yo creo que se durmió.
Y ellos se sajaban y se hacían una cantidad de cosas y derramaban sangre para que los dioses, los sacerdotes de Baal, estaban haciendo esto para los demonios, para que los escuchara y para que dijeran que él era el Dios. Pero cuando Elías habló al Dios vivo, el mismo Dios tuyo y mío, y le dijo: Yahweh, Yahweh, que descienda fuego para que todos sepan que el Dios de Israel eres tú. Inmediatamente descendió fuego y consumió el sacrificio, porque Él es el Dios vivo y verdadero, el que oye cuando su pueblo clama. La ordenanza para el día de Yom Kippur, versículo 10 del capítulo 30 de Éxodo. Esto era una vez al año, en el día Kippur, que quiere decir expiación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año harás expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Yahweh. ¿Cuántas veces al año? Una vez al año. Y ahí espere hasta que vuelva a Yom Kippur para volver a ser libre de estos pecados por esos animalitos. Yom Kippur. Expiación es Kippur. Yom es día de expiación. Y es lo que vamos a celebrar el jueves a las 6 de la tarde, santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis el día viernes y afligiréis vuestras almas. Ayuno de 6 a 6. ¿Listo? Bueno. ¿Recuerdan la lámina de oro con las palabras santidad a Yahweh? Eso lo vimos la semana pasada. Solo sus instrucciones son válidas. No estamos llamados a adornarlas, a añadir o a quitar de su voluntad. El altar del incienso era hecho con madera de acacia y estaba enfrente del velo, orientado hacia el lugar santísimo. Las 4 esquinas tenían 4 cuernos que significan poder absoluto sobre toda la tierra. La parte superior y lateral y los cuernos estaban cubiertos de oro con una corona alrededor de la parte superior. El sumo sacerdote quemaba el incienso en la mañana y en la tarde. El fuego venía del altar de bronce. El Todopoderoso requiere una mezcla especial de incienso. No debemos nosotros preparar ninguna clase de incienso. Él dijo cuáles eran, cómo eran y cómo tenían que ser. Únicamente para usarlo únicamente en el tabernáculo para ser quemada en este altar. El sacerdote podía morir si se quemaba otra clase de incienso. Para terminar, leamos Levítico 10, 1 y 2, para que vea lo que le pasó a estas bellezas. Levítico 10, 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Yahweh, ¿qué? Fuego extraño. Él no les mandó. Él no les dijo que hicieran esto, ni cómo lo hicieran.
fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Yahweh y los quemó y murieron delante de Yahweh. Amén y amén. No pudo hacer nada por sus hijos. I'm so sorry. Nada que hacer. Amados, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Somos hechura suya, creados en Yeshua el Mesías para buenas obras, las cuales Dios ha preparado para que andemos en ellas. Somos un pueblo. Yo no me canso de agradecerle al Rey, no me canso de agradecerle al Señor. ¿Cómo nos reveló la Torá? ¿Cómo nosotros, ustedes y yo, las personas que están al otro lado de la pantalla, tenemos el privilegio de ser contados pueblo, de tener la Torá y la fe en Yeshua? Sigamos creciendo, amados, sigamos adelante. Las lecciones que vienen son preciosas. No te quedes en casa. Dígale al Eterno que usted lo ama con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y que usted deja lo que sea y hace lo que sea para presentarse delante de Él, en este lugar. Usted que está cerca, usted que vive aquí, usted que tiene todos los medios para estar acá, en la comunión con los hermanos. No nos estanquemos, sigamos, continuemos. Oramos al Eterno, le damos gracias al Rey